ver si está la pantalla completa. Sí, doctor. Listo, acá. Bien. El tema, como ustedes ya saben, es todo lo que es endocrinología. Hoy ya vamos a hacer lo que es la introducción al sistema endocrino. Bueno, como ven ustedes lo que dice ahí, el sistema endocrino comprende el conjunto de órganos y tejidos que forman las hormonas. No solamente es el conjunto de órganos, también tejidos. ¿Por qué? Porque las hormonas no solo se producen en órganos específicos, sino también están dentro de otros órganos que tienen como función secundaria la producción de hormonas. Y como ustedes pueden ver en la diapositiva, pues el sistema endocrino no es como el sistema digestivo, no es como el sistema respiratorio, que todo está relacionado anatómicamente. Tenemos parte del sistema endocrino en el hipotálamo, tenemos parte en la hipófisis, otra parte está a nivel del cuello en la tiroides, otra parte está en la parte superior del riñón, como las suprarrenales, otra parte está en las gonadas, en la parte pélvica, o sea, está, digamos, disperso en todo el cuerpo. ¿Ya? Incluso hay un sistema endocrino difuso, no hay una relación específica. ¿Ya? Controla la homeostasis, controla que el cuerpo esté dentro de lo normal. ¿Y se sirve de qué? De mensajeros químicos. ¿Quiénes son los mensajeros químicos? Las hormonas. ¿Ya? ¿Qué más podemos hablar en esta diapositiva? Como ustedes pueden apreciar acá, un segundito. Ya. Miren, entonces, el sistema endocrino cumple funciones importantes como el sistema de regulación, de integración, de coordinación. Y así como vemos acá, miren, hay estímulos externos que ingresan del exterior. Estos estímulos externos que ingresan del exterior ingresan por los sentidos hacia otras zonas del encéfalo, se integran en el hipotálamo y este hipotálamo envía las señales a la hipófisis y esta hipófisis va a enviar el estímulo para la síntesis de diferentes hormonas en los diferentes órganos endocrinos. O sea, está algo integrado, todo el sistema endocrino integra todo lo demás, ¿no? Tanto a estímulos externos como estímulos internos como cambios osmóticos, el sodio, el potasio, la hidratación, ¿no es cierto? Todo eso, los cambios químicos, todo eso influye en que se dé las respuestas y dentro de esas respuestas tenemos la respuesta endocrina, que es a través de los mensajeros químicos que son las hormonas. Bien, entonces, como hemos dicho, desempeña funciones de integración, de regulación, de coordinación y control en el organismo humano. Miren esta diapositiva, ¿ya? Tenemos acá ya. Tenemos acá, miren, acá tenemos las células endocrinas, ¿ya? Sí me están escuchando y se ve la diapositiva bien, ¿no es cierto? Sí, doctor. Sí, doctor. Gracias. Entonces tenemos acá las células endocrinas, tenemos acá las células inmunitarias y tenemos por acá lo que es la parte neurológica. O sea, hay una integración de estas tres, digamos, de estos tres sistemas, el sistema endocrino, el sistema inmunológico y el sistema neurológico, ¿no es cierto? Así tenemos, por ejemplo, miren, ¿qué tanto es esta integración que cumplen estos tres sistemas que ahora se habla de un solo eje, el famoso eje neuroendocrino inmunológico? ¿Ya? Entonces, tanto la función neurológica, endocrinológica e inmunológica. Entonces, por ejemplo, tenemos acá un paciente o una persona con un estado de estrés físico, un estado de estrés agudo, por ejemplo, una infección. Entonces, esa infección, si vamos por acá, esa infección estimula las células inmunológicas, lo que va a estimular citoquinas.
Por ejemplo, la interleuquina 1, tenemos factor de necrosis tumoral. Esto hace que se produzca, si vamos para acá, esto hace que se produzca, miren, a nivel cerebral, a nivel neurológico, va a hacer que se estimule la liberación de la hormona liberadora de corticotrofinas a nivel del hipotálamo, a nivel del hipotálamo. Este hipotálamo que libera la hormona liberadora de corticotrofinas va a estimular a la CTH en la hipófisis, estimula la CTH, de tal manera que esta a la vez va a estimular la secreción de cortisol de las células endocrinas. ¿Ya? Esta liberación de las células endocrinas hace que este cortisol participe, regule la función, en este caso, la función inmunológica a favor del organismo. Entonces se regula, trata el organismo de regular la función. Se integra la parte inmunológica, se integra la parte neurológica, las células endocrinas secretan sustancias, en este caso la sustancia que es la hormona cortisol, con la finalidad de regular la respuesta inmune, para que el organismo no sea atacado. Pero cuando ya se agote esta respuesta, cuando hay agotamiento de la respuesta, de hecho que se va a dar una cascada inflamatoria, como por ejemplo sucede con el problema del COVID. ¿Ya? Por eso que en el COVID se utiliza corticoides, que son hormonas esteroideas sintéticas, ¿no es cierto? Entonces existe esta integración inmunológica, neurológica y endocrinológica, función de integración y regulación del sistema endocrino. ¿Qué más tenemos? ¿Qué otras funciones importantísimas cumple el sistema endocrino? Entonces tenemos que tiene que ver con el control del crecimiento y desarrollo del ser humano, desde que está en etapa de embrión hasta el envejecimiento. ¿No es cierto? Tenemos el embrioncito, por ejemplo, la determinación sexual. Tiene que ver con una hormona, tiene que ver con la testosterona. Entonces, si no hay esta testosterona, no va a haber esa diferenciación sexual hacia lo que es sexo masculino. ¿Ya? Entonces, es importante esa hormona para la determinación sexual. Y si hay problemas, y si no hay una buena, o problemas endocrinológicos a ese nivel, anomalías genéticas, va a haber problemas o trastornos como se conocen como trastornos de la diferenciación sexual. Problemas endocrinos. Bien, seguimos avanzando. Tenemos ya en un niño pequeño, entonces necesitamos que este niño pequeño tenga sus niveles adecuados de hormona de crecimiento, tenga adecuado todas las hormonas que tienen, las hormonas tiroideas, por ejemplo, que también tienen que ver con el desarrollo. Por ejemplo, el desarrollo neurológico tiene bastante que ver con las hormonas tiroideas. Pacientes, niños que no tienen o tienen un hipotiroidismo congénito, van a tener problemas en su desarrollo neurológico. Entonces, qué importantísimo son las hormonas a esta edad y a todas las edades. Pero miren ellos, se quedan pequeñitos, tienen problemas si es que tienen problemas estos recién nacidos y no se corrige a tiempo este problema hormonal, en este caso estoy hablando de las hormonas tiroideas, van a terminar teniendo problemas de retraso mental, aparte de otros problemas neurológicos, físicos que va a presentar. Entonces, qué importante es las hormonas, ¿no es cierto? Seguimos avanzando. Tenemos de un niño de 5, 7 años, 8 años que no crece. Ojo, cuidado, podemos tener problemas de hormona de crecimiento. Tenemos problemas de hormonas. Niños que pueden desarrollar diabetes, sobre todo diabetes tipo 1, ¿no es cierto? Entonces, más problemas hormonales. Entonces, vemos la importancia de del control, de la regulación de las hormonas, de las funciones fisiológicas con respecto a las hormonas. Seguimos avanzando, seguimos viendo la importancia de las hormonas, la función de las hormonas. Tenemos acá el cambio de niño a adolescente. Qué importantísimo es el rol que juegan las hormonas a este nivel. Si no tenemos esas hormonas sexuales adecuadas, no se va a dar ese desarrollo, esos cambios
en el niño para el paso de adolescente, ¿no es cierto? Las hormonas sexuales nos dan las características sexuales secundarias de la persona. Entonces, otra vez, tenemos las hormonas sexuales y su rol importantísimo en el cambio de niño a adolescente, ¿ya? Si hay problemas de este tipo, trastornos, puede haber pubertad precoz, cuando hay un incremento de las hormonas sexuales antes del tiempo que debería incrementarse. O puede ser que no se da este desarrollo en la edad adecuada, digamos así. La vamos a ver después. Entonces tenemos una pubertad retrasada. No ha logrado desarrollar las características sexuales secundarias por un trastorno hormonal, por un trastorno hormonal. Bien, y otras patologías que se pueden dar. Seguimos en la evolución del tiempo del ser humano. Tenemos problemas tiroideos autoinmunes, podemos tener trastornos reproductivos, ojo, también tenemos problemas de diabetes mellitus tipo 2, tumores, problemas del calcio, suprarrenales, entre otros tipos. Por aquí entra también a tallar entre los 40 a 50 años el diagnóstico de hipertensión endocrina. Seguimos avanzando, la persona avanzamos en edad y de repente, por ejemplo, en la mujer tenemos ya lo que es el periodo de perimenopausia, el periodo de menopausia, del cese de producción de hormonas sexuales. En el varón puede suceder la andropausia, disminución de los niveles de testosterona, que producen cambios en la persona. Seguimos avanzando, más edad, empieza a haber descalcificación, empieza a haber osteoporosis. ¿Con quién tiene que ver? También tiene que ver con el problema de las hormonas, impotencia, potencia sexual. Tiene que ver con quién? Con las hormonas. Entonces, el sistema endocrino nos regula todas estas funciones. Bien. Entonces, las hormonas ayudan a regular la composición química y el volumen del ambiente interno, ¿no es cierto? Tenemos ahí la hormona antidiurética, tenemos la aldosterona, también tenemos el cortisol, el metabolismo de balance energético, tenemos las hormonas, la insulina, el glucagón, las hormonas contrarreguladoras, tenemos que ver la contracción del músculo liso y las fibras musculares cardíacas. Por ejemplo, ¿quiénes tenemos ahí? Por ejemplo, podemos mencionar a las hormonas tiroideas, podemos mencionar a las catecolaminas de la glándula suprarrenal, las secreciones glandulares, algunas de las actividades del sistema inmunitario, como ya les mencioné, como en el caso del cortisol, controlan el crecimiento y desarrollo, como ya les mencioné, regulan la función de los aparatos reproductores, ayudan a establecer los ritmos circadianos. Luego le voy a presentar una diapositiva sobre los ritmos circadianos. ¿Ya? Bien. Entonces, el sistema endocrino lo podemos dividir en órganos endocrinos clásicos y no clásicos. Entonces, los clásicos son aquellos donde su función primaria, digamos así, o su función principal, o su función netamente de este órgano es endocrinológico. Bien, ¿quiénes tenemos acá? Si empezamos desde arriba, tenemos acá a la hipófisis, a la glándula hipofisiaria, tenemos a las glándulas tiroideas, ¿ya? Glándulas tiroideas, tenemos por acá las paratiroides, tenemos por acá las glándulas suprarrenales, al páncreas endocrino, tenemos a las gonadas, en el varón los testículos y en las mujeres el ovario. Otros órganos cuya función secundaria es endocrinológica, tenemos a la glándula pineal, tenemos al hipotálamo endocrinológico, tenemos por acá al timo, tenemos al corazón, al estómago, al riñón, a la piel, pulmón, hígado, intestino delgado. Todos estos son órganos cuya función primaria es otra, pero secundariamente también tienen la función de producir hormonas. Entonces, las hormonas sintetizadas y secretadas por glándulas propiamente endocrinas. Tenemos la glándula pituitaria, tenemos nivel de la glándula pituitaria o hipófisis, tenemos las que se sintetizan y se secretan ahí mismo, que son la zona de la adenohipófisis. ¿Qué hormonas tenemos ahí? La hormona de crecimiento,
la prolactina, la CTH, la hormona estimulante de la tiroides, la hormona estimulante de los folículos, la hormona luteinizante. Tenemos a nivel de la tiroides la tiroxina, la T3, la calcitonina. La glándulas paratiroideas tenemos a la hormona paratiroidea. A nivel de los islotes de Langerhans tenemos la insulina, el glucagón, la somatostatina. En las glándulas adrenales tenemos la epinefrina, norepinefrina, a nivel de la, este es a nivel de la médula suprarrenal. A nivel de la corteza suprarrenal tenemos el cortisol, tenemos la aldosterona, en la zona glomerular, el cortisol en la zona fascicular, y en la zona reticular tenemos el sulfato de dehidroepiandrosterona. Luego tenemos en las gonadas, tenemos a nivel de ovarios el estradiol, la progesterona, la inhibina, en el testículo la testosterona, la inhibina, la hormona antimuleriana, que también se produce a nivel de ovarios. Bien, entonces ahora tenemos hormonas sintetizadas en órganos que tienen otra función primaria. Tenemos a nivel del hipotálamo. Entonces, el hipotálamo sintetiza hormonas, ¿no es cierto? Porque tenemos las hormonas que se sintetizan en el hipotálamo, pero que se almacenan y se secretan a nivel de la hipófisis, o sea, a nivel de la neurohipófisis, como es la hormona antidiurética y la oxitocina. Y las otras hormonas que son, que estimulan a la adenohipófisis, tenemos la hormona liberadora de corticotropina, la hormona liberadora de tirotropina, la hormona liberadora de gonadotrofina, la hormona liberadora de la hormona de crecimiento, la somatostatina, la dopamina. Todos ellos estimulan o inhiben a las hormonas adenohipofisiarias. En la glándula pineal tenemos la síntesis y secreción de melatonina. El corazón, el péptido natriurético atrial. En el riñón tenemos la producción de eritropoyetina, ¿no es cierto? Tenemos la formación de la forma activa de la vitamina D, el calcitriol. Tenemos a nivel del tejido adiposo que también se producen hormonas como la lectina, la adiponectina. En el estómago tenemos la gastrina, la somatostatina, la grelina, que cumple una función importantísima, ¿no? En lo que es el apetito. A mayor cantidad de grelina, mayor apetito. Por eso es que se hacen muchas veces las cirugías bariátricas restrictivas. O sea, se sacan, digamos, una parte del estómago con la finalidad de obtener menos tamaño del estómago, menos volumen para que no entre mucho alimento, pero también con la finalidad de disminuir la grelina, o sea, disminuir el apetito de la persona, en este caso de la persona obesa. ¿Qué más tenemos? A nivel del intestino. Tenemos la secretina, la colistoquinina, el GLP-1, que es el péptido similar al glucagón, tipo 1 y el tipo 2, importantísimo en la regulación de la secreción de insulina. Tenemos el péptido insulinotrópico dependiente de glucosa, el GIG, tenemos la motilina. A nivel del hígado tenemos al factor de crecimiento similar a la insulina, el IGF-1. En las hormonas producidas en grado significativo por conversión periférica. Muy bien. Por conversión periférica tenemos la formación de la angiotensina 2 a nivel pulmonar, por del angiotensinógeno, de la angiotensina, por efecto de la ECA, a nivel de riñón, la 1,25 hidroxivitamina D, a nivel del tejido adiposo se forma el estradiol, tenemos a nivel de las glándulas mamarias, a nivel de las glándulas sebáceas y el hígado, la formación de testosterona, pero esto ya es por una conversión, por ejemplo, en el caso de la testosterona, por conversión de la dehidroepiandrosterona, puede pasar a testosterona a nivel del hígado o a nivel de la glándula sebácea, a nivel de próstata, a nivel de genitales, a nivel de, a niveles de estas zonas, la testosterona se convierte en 5-dihidrotestosterona. Y en casi todos los órganos, la T4 se convierte en la forma activa de las hormonas tiroideas, que es la T3. Bien. Entonces, ya vimos
al sistema endocrino, su importancia, ¿no es cierto? La importancia que tiene el sistema endocrino en la regulación, en la coordinación, en la integración de tanto en el control de las distintas funciones que tiene el cuerpo, en la regulación del medio interno para tratar de mantener la homeostasis, en la coordinación de los diferentes órganos. Así vemos que coordina con la finalidad de mantener la homeostasis del cuerpo. Por ejemplo, si se nos disminuye el calcio, entonces la paratormona cumple una función de tratar de coordinar con todos los órganos. En este caso, coordina con el hueso, el riñón, el intestino, con la finalidad de mantener niveles adecuados de calcio en la sangre. Por eso que es importante esta función de las hormonas. Bien. Vemos ahora el concepto de lo que son hormonas. Puede definirse como señales químicas secretadas al torrente sanguíneo que actúan en tejidos distantes, generalmente de manera regulada, porque no es que se secreta por secretar, tiene que haber una regulación. Entonces, su síntesis ya vimos que se producen en las glándulas endocrinas o se producen en células que tienen otras funciones. Tipos tenemos las proteicas, esteroideas y hormonas tiroideas. Pero veamos acá en forma más ampliada. Entonces, podemos clasificar las hormonas en hormonas proteicas o polipéptidos. Así tenemos, disculpen un segundito. Ya. Entonces tenemos acá los polipéptidos y proteínas. Entonces tenemos acá a las hormonas hipotalámicas, a las hipofisiarias, a las hormonas de la paratiroides, del páncreas, del tubo digestivo. Así tenemos acá que pueden tener pocos aminoácidos, de muy poquísimos aminoácidos, 3 aminoácidos, por ejemplo, como la hormona liberadora de tirotrofina, ¿ya? Tenemos otras, las hormonas que se producen, que son de origen proteico. La TRH, la hormona liberadora de gonadotrofina, la hormona liberadora de crecimiento, la hormona estimulante tiroides, la hormona luteinizante, la folículo estimulante, la oxitocina, entre otras, así como la insulina y glucagón. Todas estas son hormonas de origen proteico. Tenemos también las de estructura lipídica. Entonces acá tenemos las hormonas esteroideas que se producen a nivel suprarrenal y a nivel de las gonadas. Tenemos el cortisol, la aldosterona, el estrógeno. También tenemos icosanoides, que son las hormonas locales, las prostaglandinas y los leucotrienos. Hormonas derivadas de aminoácidos, tenemos las derivadas de la tirosina, como las hormonas tiroideas, tenemos las catecolaminas de la médula suprarrenal, dopamina en el hipotálamo, tenemos las derivadas del triptófano, como la melatonina, de la glándula suprarrenal, la serotonina. Entonces, las hormonas proteicas o polipeptídicas, vamos a ver su síntesis, ¿ya? Cómo se sintetizan. Entonces, estas hormonas van a necesitar de un gen, ¿no es cierto? Entonces, estas se sintetizan a partir de una señal, una transcripción de un gen, ¿no es cierto? Entonces tenemos acá el gen que traduce una proteína. Este gen va a traducir una proteína, ¿no es cierto? Va a traducir una proteína, se va a formar el mRNA, el ADN transcribe la señal al mRNA y se sintetiza la proteína a nivel del retículo endoplásmico rugoso, ¿no es cierto? Entonces, acá se va a formar, entonces, aquí lo que, este gen tiene que ver con la formación de un complejo o de una preprohormona inactiva. Esta es una la forma como se empieza a formar la hormona es de forma inactiva, a través de una preprohormona. Entonces tenemos la formación de esa preprohormona en el retículo endoplásmico rugoso. Esta de aquí, ¿ya? Gracias a las enzimas que también son reguladas, va a escindir esta
prohormona y va a formarse la prohormona. Esta prohormona a nivel del aparato de Golgi va, digamos, se va a encapsular en vesículas. Estas vesículas, ¿ya? Estas vesículas se van a liberar al citoplasma y en el citoplasma, en estas vesículas van a contener enzimas que van a escindir la hormona en la hormona activa y en los péptidos, en el fragmento de péptidos, ¿ya? Entonces, acá tenemos las enzimas que escinden a la prohormona en una forma activa y el péptido. Entonces, como ustedes pueden ver acá, la secuencia de la señal, de la señalización, la prohormona se escinde por las enzimas y tenemos la forma activa. Muy bien, una vez que ya tenemos la forma, estas formas activas y fragmentos de péptido, por una señal, por la liberación de la señal, se produce la exocitosis de la vesícula y se libera tanto la hormona activa como como los fragmentos de péptido. Y esto es interesante, esta formación de la forma activa y del péptido, de los fragmentos peptídicos, es, por ejemplo, ¿no? Miren, su secreción o su cantidad en la sangre son equipolares entre y la hormona activa, o sea, se libera más o menos la misma cantidad de ambos, porque usted ve, proceden pues de la prohormona. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Por ejemplo, cuando se libera insulina. La insulina libera el famoso péptido C. El famoso péptido C es parte de la prohormona, ¿ya? Entonces, nos sirve, sí nos sirve este fragmento. Se puede dosar en la sangre. Si un paciente está utilizando insulina, por ejemplo, tenemos insulina exógena, está utilizando la forma activa, digamos, exógenamente, ¿sí? Bien. Entonces, si yo quisiera saber si todavía su páncreas produce insulina, entonces, si yo mido la insulina, no voy a poder saber si esa insulina es la que se está colocando o es la que produce su páncreas. Entonces, ¿cómo puedo saber yo? Midiendo el fragmento peptídico, en este caso, el péptido C. Si vemos que hay una cantidad de péptido C, todavía existe péptido C, entonces significa que su páncreas todavía produce insulina. ¿Qué es lo que sucede en pacientes que son diabéticos tipo 2? Generalmente ellos, a pesar de que muchos utilizan insulina, todavía su páncreas tiene la capacidad de producir insulina. Entonces, esa es una de las importancias que tiene este fragmento de péptido que se libera al escindir la prohormona. Esta es la síntesis de las hormonas polipeptídicas. Son hidrosolubles, ya le había mencionado, se sintetizan en el retículo endoplásmico rugoso, una prohormona, pasa al aparato de Golgi, en el aparato de Golgi se van a almacenar en vesículas secretoras, estas vesículas secretoras por efectos enzimáticos va a escindirlo en la forma biológicamente activa y en fragmentos inactivos y se excreta por exocitosis, como ya le había mencionado. Ahora tenemos las hormonas esteroideas. Se sintetizan a partir del colesterol plasmático o intracelular. Son liposolubles, no se almacenan en el citosol, excepto la vitamina D. Entonces, su secreción depende de una síntesis nueva. Secreción por difusión de gradientes. Entonces, el colesterol va a sufrir escisiones de cadenas laterales, va a sufrir oxilaciones, de tal manera que se van a formar las hormonas esteroideas. Bien, entonces, en las hormonas, en la síntesis de hormonas esteroideas, vamos a ver que va a participar el citoplasma, ¿no? El citoplasma participa también, en este caso va a participar también el retículo endoplásmico liso y participa la mitocondria, ¿no es cierto? Y también participa la mitocondria. Entonces, esa es una de las características de la tenemos acá el retículo endoplásmico, ¿ya? El retículo endoplásmico tenemos por acá.
del citoplasma por acá. Entonces, igual tenemos acá un receptor de hormona LDL. Miren, hay la estimulación, por ejemplo, para la síntesis de cortisol, ¿no? La estimulación a través de la hormona adrenocorticotropina. Entonces, esto hace que se pueda captar el colesterol. Este colesterol que estaba esterificado, se queda en colesterol libre. Este colesterol libre luego va a ingresar para formar la pregnenolona, que va a ser mitocondrial, va a estar dentro de la mitocondria, sufre de, va a ser sintetizada diferentes sustancias que luego va a pasar al retículo endoplásmico como la 17-hidroxiprogesterona, y de aquí, después de varios pasos, se va a formar el 17-deoxicortisol, que nuevamente va a ingresar a la mitocondria, y es ahí donde se va a formar el cortisol, para luego ser liberado. Entonces, citoplasma, retículo endoplásmico liso, perdón, citoplasma, mitocondria, retículo endoplásmico liso, vuelve a la mitocondria y luego ya es liberado para que cumpla su función que corresponde. Esto de acá simplemente para ver, ¿no es cierto? Que luego ustedes lo van a ver ya en la clase de suprarrenales. Tenemos el colesterol con 27 carbonos, se va a escindir a una cadena de 21 carbonos, que es la pregnenolona. Esto de aquí va a formar el progestágeno, del cual van a derivar los glucocorticoides, los mineralocorticoides y los andrógenos, que son de 19 carbonos, y en el caso de los estrógenos son de 18 carbonos. ¿Qué más tenemos por acá? Ya. Tenemos las hormonas amínicas, ¿ya? Se sintetizan gracias a las enzimas citoplasmáticas propias de la glándula. Tenemos aquí las hormonas tiroideas y a las hormonas suprarrenales. En las hormonas tiroideas se almacenan unidas a la tiroglobulina en los folículos tiroideos, ¿no es cierto? En sangre se separan de su proteína y se unen a la globulina fijadora de tiroxina, que libera lentamente. En las suprarrenales tenemos la adrenalina y noradrenalina, que se almacenan en vesículos hasta su secreción y se liberan por exocitosis. Bien. Acá tenemos una imagen de la síntesis de las hormonas tiroideas. Entonces, en resumen, porque esto lo van a volver a ver en lo que es la parte de tiroides. Entonces, tenemos acá el elemento principal, uno de los elementos principales de la síntesis de hormonas tiroideas, que es el yodo, ¿no es cierto? Tenemos por acá el yodito. Tenemos por acá también la proteína tiroglobulina con sus residuos de tirosilo, los residuos de tirosilo. Estos son residuos de tirosilo de la proteína tiroglobulina. Bien, se capta el yodo, vemos que acá se capta el yodo a través de ese importer sodio-yodo, va a pasar por la pendrina hacia el coloide. En el coloide vamos a ver que va a haber una organificación, va a haber una yodación de los residuos de tirosilo, ¿ya? Miren acá, diyodotirosina, ya tenemos dos yodos acá. Luego esto de acá se pueden conjugar, por ejemplo, con tenemos acá un monoyodotirosina, se conjuga con dos yodotirosina, con uno que tiene dos yodos doblemente yodificado, va a formar la triyodo, en este caso forma la triyodotironina, y acá vemos que se formó la tetrayodotironina, origen de la tiroxina y origen de la triyodotironina. Está unido acá, se forma la vesícula, se produce proteólisis y se libera las hormonas tiroideas del complejo de la tiroglobulina. Y de esta manera, a través de un transportador, se van a liberar hacia la sangre. Entonces, para esto necesitamos una maquinaria enzimática. Entonces, tenemos acá la enzima que nos oxida el yodo, que son las duoxidasas, y la enzima que realiza todos estos pasos. Para esto, entonces, esta iodinación y esta conjugación es es enzimático, es un proceso enzimático. En este caso es por la tiroperoxidasa, ¿ya? Que está regulada. Todo esto está regulado. Bien, entonces es la síntesis de las hormonas tiroideas en el resumen. Luego tenemos acá la síntesis de las hormonas suprarrenales. Bien,
Entonces tenemos acá la tirosina, ¿ya? Tenemos la tirosina, esta tirosina va a formar la dopamina va a entrar, va a formarse la noradrenalina. Esta, a partir de la noradrenalina, se puede formar por un proceso enzimático también la adrenalina. Estas dos la noradrenalina y la adrenalina, más otras proteínas que se sintetizan en el retículo endoplasmático rugoso de la célula cromafin, como por ejemplo la cromogranina, la encefalina, se van a almacenar en vesículas, en gránulos. Estos gránulos están listos para que, por efecto de un estímulo, de una terminación colinérgica, se estimule, se libera calcio y hace que se produzca exocitosis de este gránulo y se libere la adrenalina y noradrenalina. ¿Ya? Entonces, estos son los pasos de la formación de las hormonas adrenalina y la noradrenalina y la adrenalina. Bien. Ya tenemos, ya tenemos formada las hormonas. Entonces, necesitamos ver cómo van por la sangre estas hormonas. Entonces, vamos a ver que van a ir como forma libre y pueden ir unidas a proteínas transportadoras. La de forma libre, o sea, no necesitan ser transportadas. Tenemos las hormonas peptídicas y proteicas y las catecolaminas. ¿Por qué? Porque estas son hidrosolubles. Por ser hidrosolubles, no necesitan su transportador. Pero siempre, siempre hay excepciones. Siempre hay excepciones. ¿Cuál es la excepción? En el caso de este tipo de hormonas tenemos el IGF-1, el IGF-1 que va a ser transportado por la proteína transportadora de somatomedina, la proteína transportadora tipo 3 que transporta una hormona peptídica. Entonces, hay excepciones, pero en general se transporta en forma libre. En cambio, las, las hormonas de origen lipofílico sí necesitan una proteína transportadora. La mayoría de estas hormonas necesitan un transportador, pero siempre va a haber una pequeña cantidad de hormona que está en forma libre. Estoy hablando de las hormonas lipofílicas, por si acaso, ¿ya? Entonces, siempre hay un porcentaje que más o menos oscila entre 2 a 5% que se mantiene libre, y esta forma libre es la forma activa, ¿ya? Entonces, unidas a proteínas transportadoras, las hormonas esteroideas y las hormonas tiroideas. Bien, las proteínas ya están siendo, las hormonas están siendo transportadas, están siendo transportadas, ¿ya? Entonces, tenemos acá las hormonas y su transportador, ¿ya? Con su transportador. Pero hay hormonas libres. Tenemos acá hormonas libres. Estamos hablando acá de las hormonas lipofílicas, ¿ya? Muy bien. Entonces, tienen que llegar a su órgano efector. Para eso, necesita que su órgano efector tenga su respectivo receptor, ¿no es cierto? Receptor hormonal, porque si no, ¿hacia dónde va a actuar? Entonces van a existir receptores hormonales que están ubicados, estos receptores hormonales pueden estar ubicados en la superficie o pueden estar ubicados en el citoplasma o pueden estar ubicados dentro del núcleo. Entonces tenemos la superficie de la membrana celular en general, las hormonas peptídicas y catecolaminas. A nivel citoplasmático, las células esteroideas, y a nivel nuclear tienen sus receptores las hormonas tiroideas, ¿ya? Entonces, criterios de un receptor hormonal. Entonces, tiene que tener una alta afinidad y especificidad, ¿no es cierto? Porque no puede ir otra sustancia a estimular ese receptor. Si no, imagínense, sería un caos. Todo sería un caos si no sucede eso. Hay un número de receptor, es variable pero limitado. La unión receptor hormona es específica y estable pero reversible, ¿no?
es estereoespecífica, es tridimensional y es estable, pero una vez que genera su acción, se libera. El complejo hormona-receptor precede a la respuesta biológica. La unión de hormona-receptor debe correlacionarse con sus efectos biológicos, sin lugar a dudas, ¿no? Entonces, ya tenemos que las hormonas están llegando. Miren acá, el ligando, en este caso el ligando es una hormona. Entonces, estamos viendo los receptores hormonales de la superficie de la membrana celular, ¿ya? Tenemos dos tipos de receptores a nivel de la membrana celular. Tenemos los receptores acoplados a la proteína G y tenemos los receptores de proteína quinasa, ¿ya? Entonces acá tenemos la proteína G con sus unidades alfa, gamma y beta. Tenemos acá receptor, ¿ya? Y tenemos el de la estructura de una proteína quinasa, ¿ya? Con sus dos, son dímeros, o sea, tienen dos dímeros. Bien. A ver. Entonces tenemos acá los receptores de superficie de membrana acoplados a la proteína G. Entonces, este receptor acoplado a la proteína G tiene un segundo mensajero. En este caso, tenemos uno de ellos es la AMP cíclico, ¿no es cierto? Bien, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Este sistema de segundo mensajero de anilatos ciclasa, vamos a ver que hay, se une la hormona a su receptor y aquí está, este receptor está acoplado a la proteína G. Una vez que se une, se activa esta proteína G de tal manera que se subdivide. Dentro de ellos tenemos la subunidad alfa, en este caso es la subunidad alfa estimulante. Esta subunidad alfa estimulante va a activar a una enzima. Esta enzima es la adenilato ciclasa. ¿Qué va a hacer la adenilato ciclasa? Convertir el ATP en el AMP cíclico, ¿no es cierto? Este AMP cíclico, ¿qué es lo que va a hacer? A quinasas, a proteínas quinasas inactivas, las va a activar. Por ejemplo, esta proteína quinasa inactiva tiene una unidad reguladora que está inactivándola. Según esta AMP cíclico a esta unidad, subunidad reguladora, la libera, cosa que esta proteína quinasa queda activa. De esta manera, esta proteína quinasa puede fosforilar a las demás proteínas y estas proteínas empiezan a producir, a activarse, a activar enzimas específicas y cumplir la función respectiva que digamos en ese momento se le ha indicado. Entonces tenemos, pero también tenemos acá que puede ser un alfa inhibitorio, ¿no? En este caso, si es un alfa inhibitorio, más bien va a inhibir la conversión de ATP a AMP cíclico, es todo lo contrario. Entonces, hormonas que tienen este mecanismo de segundo mensajero a la AMP cíclico tenemos a la CTH, a la angiotensina 2, las células epiteliales, LH, FSH, la calcitonina, catecolaminas, la hormona liberada de corticotropina, la hormona liberadora de gonadotrofina, la hormona paratiroidea, perdón, esta es la hormona de crecimiento. Tenemos la PTH, la hormona paratiroidea, la hormona estimulante de tiroides y el glucagón. Todas estas utilizan como segundo mensajero al MP cíclico. Luego tenemos otro sistema que es, como segundo mensajero, tiene a la fosfolipasa C, que tiene que ver con la, ¿cómo le digo? Con la liberación de calcio, ¿no es cierto? Tiene que ver funciones, por ejemplo, la exocitosis de las vesículas. Para esto necesitan un incremento de los niveles de calcio para que puedan ser liberadas. Entonces, este sistema, en este caso es ya no es el GS, sino el GQ, ya la proteína GQ, de tal manera que esto de aquí hace que se active la fosfolipasa C. Esta fosfolipasa C hace que fosfoinositol difosfato, ¿ya?
se convierta en inositol trifosfato y en diacilglicerol, ya, en diacilglicerol. Entonces, como ustedes pueden ver, este inositol trifosfato hace que se aperture los canales de calcio que está en el retículo sarcoplásmico y se libere calcio, ¿no es cierto? Se libere calcio. Esta liberación de calcio va a hacer que cumpla las funciones respectivas. También así el diacilglicerol activa la proteína quinasa C y también puede estimular la liberación de calcio. Entonces, de esta manera es como actúa el segundo mensajero calcio, en este caso, perdón, el segundo mensajero que viene a ser el calcio y su enzima que tiene que ver con esta regulación es la fosfolipasa C. Tenemos acá a la fosfolipasa C. Entonces, ¿quiénes utilizan o quiénes funcionan de esta manera? Tenemos la angiotensina 2 del músculo lisovascular, la catecolaminas alfa, la hormona liberadora de gonadotrofina, la hormona liberadora de tirotrofina, la hormona liberadora de la hormona de crecimiento, la oxitocina y la hormona antidiurética. Entonces, existen, por ejemplo, sistemas que tienen dos mensajeros diferentes o dos sistemas de segundo mensajero. Por ejemplo, por un lado, tenemos el efecto de la adrenalina, el efecto beta adrenérgico, tenemos acá, y esto se da a través del AMP cíclico. Y tenemos el efecto que se da, el efecto alfa, que es el alfa 1, pero en este caso activa la fosfolipasa C, ¿ya? Beta adrenérgicos activa la AMP cíclico, el beta 2, beta adrenérgico 2, y el alfa 1 activa la fosfolipasa C. O sea, depende de qué receptor se esté activando en ese momento para ver el efecto correspondiente. ¿Qué más tenemos? Entonces seguimos viendo la parte de receptores, seguimos en los receptores de la superficie de membrana y tenemos otro tipo de receptores de superficie de membrana que son las proteinquinasas. Dentro de los receptores de proteinquinasas tenemos las que tienen actividad, que el receptor mismo tiene actividad tirosinquinasa. Por ejemplo, los receptores de la insulina. Entonces, estos receptores al unirse la hormona, en este caso la insulina, va a hacer que se autofosforile el receptor. Y esto va a estar una tirosina activa de tal manera que va a poder fosforilar las moléculas emisoras de todas las señales que vienen de ahí para adelante. Entonces tenemos diferentes cascadas. Por ejemplo, acá tenemos la insulina, se autofosforiló. Esta autofosforilación va a dar lugar que se active el sustrato receptor de insulina 1. Luego esto va a hacer que se active el fosfoinositol Tenemos acá el fosfoinositol fosfato. Miren, esto de acá se va descendiendo de tal manera que va a activar otro tipo de señales. Dentro de ellos va a ser que se active la señal que tiene que ver con la translocación del receptor GLUC4 activado, ¿no es cierto? Y este GLUC4 activado va a pasar a la membrana para que pueda ser captado. ¿Qué más? ¿Qué otra señal? A través de la AKT, de la vía del AKT, vamos a ver que se va a activar. Por ejemplo, acá tenemos la activación de la GCK3, donde se va a activar la síntesis de glucógeno, lípidos o proteínas, que es la característica de la activación del efecto de la insulina, la síntesis de glucógeno. Por otro lado, tenemos a través de esta vía la inhibición de la apoptosis. ¿Qué más tenemos? ¿Qué otros receptores tenemos? Tenemos los receptores no tirosinquinasa, que son receptores de citosina, ¿a quiénes tenemos acá? A la prolactina, a la hormona de crecimiento y a la lectina. Entonces, acá el mismo receptor no se autofosforila. Entonces, como vemos acá la imagen, al llegar, en este caso,
digamos que acá llega la prolactina, ¿ya? Llega la prolactina, se va a dimerizar el receptor, ¿ya? Se va a unir y este receptor tiene proteínas Janus, acá, las JAK o Janus, de tal manera que al unirse, al activarse el receptor, va a estimular que esta proteína produzca fosforilación. Entonces, activación de tirosina de la familia JAK y a partir de aquí es que se produce la fosforilación del receptor. Es en forma indirecta, necesita estas proteínas para que pueda fosforilarse. Y luego de ahí ya vienen las otras proteínas, las otras moléculas señalizadoras que se van fosforilando, como por ejemplo la proteína señalizadora STAT. Y así, en este caso, la STAT se va a dimerizar y va a servir como una señal de transcripción, para que se pueda dar la transcripción a nivel del ADN. Muy bien. Hasta ahí tenemos los receptores de membrana. Ahora vamos a ver los receptores citoplasmáticos. En este caso tenemos los receptores de las hormonas esteroideas. Entonces, bien, ya vimos que aquí el receptor, perdón, la hormona viaja con su proteína transportadora, por ejemplo, en el caso del cortisol, la proteína transportadora de cortisol, entonces llega, se libera, se vuelve libre, pasa a la membrana y acá dentro del citoplasma tiene su proteína receptora. Ya, esta proteína receptora que se une acá va a traslocar al núcleo, va a traslocar todo conforma uno solo, trasloca y se ingresa al núcleo. Como podemos saber acá, tenemos la hormona esteroidea, su proteína receptora para la hormona esteroidea, tenemos acá dos dominios, un dominio con unión al ligando y otro dominio de unión al ADNA. Entonces, este dominio unido al DNA tiene su elemento de respuesta a la hormona y tiene su gen blanco, ¿no es cierto? Entonces, acá vemos que hay una dimerización de receptor, la hormona esteroidea, su elemento de respuesta hormonal. Y de esta manera se activa este gen y va a generar una respuesta, digamos, por ejemplo, de una síntesis de una determinada proteína que en ese momento requiere el organismo. Esa es prácticamente una activación de la transcripción, ¿no es cierto?, para que se activen estos genes. Tenemos el mecanismo de acción de las hormonas tiroideas. Entonces, las hormonas tiroideas tienen receptores nucleares. Tenemos acá, vemos acá la T4, ya la globulina transportadora de las hormonas tiroideas ingresa a la T4, pero la T4, como sabemos, no es la forma activa, sino la T3. La T3 en el citoplasma tiene su proteína de unión, pero que no es la proteína receptora, es transportada ahí dentro del citoplasma, luego se libera de su proteína de unión, se ingresa al núcleo y acá ya en el núcleo se une a la proteína receptora, como vemos acá en la imagen. Tenemos acá el receptor para la triiodotironina y se dimeriza con el receptor RXR, ¿ya? Se hace la dimerización, necesita del ácido 9-cis-retinoico y de la triiodotironina. Todo esto tiene su elemento de respuesta hormonal, ¿no es cierto? Y tiene su gen blanco, el cual se va a generar la transcripción genética y la formación del RNA mensajero que lleva la información genética para la formación de una determinada proteína que en ese momento se requiere formar. Bien, entonces hasta ahí ya vimos los mecanismos de acción de las hormonas. Pero estas hormonas, como ustedes pueden ver, el control de la secreción no es una secreción libre, ¿no es cierto? Esta concentración de la hormona en la circulación depende del patrón de secreción granular y de la tasa del clearing hormonal. La secreción hormonal está finamente regulada para lograr la concentración que sean adecuadas para ejercer la respuesta tisular apropiada. La concentración hormonal en circulación no es uniforme y los patrones de secreción determinan la función biológica
No es que todo el día tenemos una misma concentración hormonal. Varía, varía. ¿Les parece 5 minutos de descanso? Está bien, doctor. Ya, gracias. Sí, doctor. ¿Ya? Entonces, dice, la secreción hormonal sufre aumentos o descensos a través de mecanismos neuroendocrinos programados a nivel central. Entonces, habíamos visto al inicio que hay señales ambientales, ¿no es cierto? Entonces, vamos a tener señales ambientales, ¿ya? Estas señales ambientales, no tenemos acá el hipotálamo, donde se integran estas señales y luego van a pasar a la hipófisis, ¿no es cierto? Y esta de acá va a estimular la secreción de las hormonas en los distintos órganos. ¿Ya? Entonces, la disrupción de la homeostasis hormonal, disfunción glandular o central, tiene consecuencias clínicas y bioquímicas. Entonces, eso vamos a ver luego en su patología. Entonces, una de las cosas importantísimas en la secreción hormonal son los biorritmos de la secreción hormonal. Entonces, los ritmos biológicos es una oscilación cíclica de un parámetro biológico dependiente de un reloj endógeno y de sincronización ambientales. Entonces, tiene que ver con el día y con la noche. Entonces, todo esto es algo, no está dado por darse. Todo tiene una secreción rítmica. Entonces, el ritmo circadiano constituye el reloj biológico humano que regula las funciones fisiológicas del organismo para que siga un ciclo regular que se repite cada 24 horas y que coincide con los estados de sueño y vigilia, ¿no es cierto? Entonces tenemos, ahora los ritmos hormonales se utilizan para adaptarse a los cambios ambientales como las estaciones del año, el ciclo diario de luz y oscuridad, el sueño, la comida y el estrés. Entonces, vamos a ver que hay biorritmos de secreción ultradianos cuando se repiten con una periodicidad menos de 24 horas. Tenemos el ritmo circadiano, son ritmos de alrededor de 24 horas, como las que se mencionan así, en el caso del cortisol, de la CTH, la QH, la testosterona. Ritmos infradianos, ritmo cuyo periodo es mayor a 24 horas, como en el caso del estradiol y progesterona en el ciclo menstrual. Hay variaciones estacionales de la tiroxina, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos acá nuestro reloj biológico y esto va a funcionar de acuerdo al día y la noche. Por ejemplo, tenemos la secreción de las hormonas que tienen que ver con el cortisol. Entonces tenemos acá, miren, ¿ya? Acá tenemos el estímulo externo, luz, oscuridad, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué va a pasar acá? Vamos a ver primero con con la hormona liberadora de lo que es la adrenocorticotropina, ¿ya? Esta hormona liberadora de corticotropina va a hacer que se libere la CTH y esta CTH va a hacer que se libere el cortisol, ¿no es cierto? Entonces, esto va a tener un ritmo circadiano. Entonces, de tal manera que vamos a tener niveles más altos de... ya, vamos a tener niveles acá en la mañana, bueno, ya, tenemos niveles altos de hormona liberadora de corticotropina por la mañana, ¿ya? Y estos niveles van a ir disminuyendo por la tarde, de tal manera que a las 11 de la noche, más o menos, esto va a caer, ¿ya? Entonces va a caer. Y luego más o menos por acá, a eso de las 6 de la mañana, 6, 7 de la mañana, vamos a tener niveles altos. Entonces la hormona está más o menos a las 6 de la mañana, tenemos niveles altos, ¿ya? Y acá tenemos 11 de la mañana, de la noche.
Entonces, este es un ritmo. Y de ahí va a volver a elevarse, ¿no es cierto? Va a volver a elevarse. Entonces, tenemos la hormona liberadora de corticotropina, igual tenemos a la CTH, igual tenemos al cortisol. Entonces, a nivel hipotalámico, tenemos el control de este ritmo circadiano, de tal manera que la CTH y el cortisol siguen ese ritmo circadiano, ¿ya? Entonces libera por los estímulos externos la hormona liberadora de corticotrofina, y esto hace que se libere ACTH, y esto hace que se libere cortisol y mantenga ese ritmo de secreción alto en la mañanita y bajo en la noche, ¿ya? De tal manera que se menciona que más o menos los niveles de cortisol a las 4 de la tarde son la mitad. Acá tenemos la mitad de cortisol que los niveles de cortisol de las 8 de la mañana, ¿ya? Entonces, ese más o menos es la proporción. Entonces, ese ritmo se sigue. Oscuridad, se libera la hormona de corticotrofina, de ahí disminuye. Entonces, sigue un ritmo circadiano. Pero, ¿qué pasa si hay otros estímulos que alteran este ritmo? Y este ritmo circadiano es importante porque el organismo recupera o mejora, repara sus daños internos, sus daños celulares que hayan tenido. O sea, no es que uno duerme por dormir, también le ayudan las reparaciones al equilibrio interno. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con personas con estrés alto, con estrés tanto emocional como físico? O, por ejemplo, en el caso de los médicos que hacen guardias nocturnas, donde están en una plena actividad física nocturna. Entonces, toda esta liberación de las hormonas del eje hipotalámico hipoficiario suprarrenal están alterados y no van a seguir este ritmo. Entonces, acá, como hay un estado de estrés, ese estado de estrés hace que se libere la hormona liberadora de corticotropina en la noche, hace que se libere la CTH y por ende se libere el cortisol. Entonces, como está en estado de estrés, los niveles de ACTH de cortisol van a estar por acá, van a estar por acá, van a estar altos, van a estar altos. Entonces, ese ritmo circadiano se pierde, se pierde. ¿Por qué? Porque hemos alterado la forma normal, digamos, de lo que deberíamos vivir. Y de hecho, que eso nos va a afectar después. Se menciona que puede alterar e incluso acelerar el envejecimiento. ¿Ya? Entonces, todo eso afecta, todo eso afecta. Todos estos estímulos afectan, miren, todos estos estímulos afectan. ¿Ya? Entonces, por eso que sigue un ritmo circadiano, el cortisol. ¿Qué podemos hablar del ritmo infradiano? Igual, ese ya es conocido. Tenemos el ciclo menstrual. El estradiol, la progesterona, sigue un ritmo, la ovulación, todo eso sigue un ritmo circadiano. De tal manera que esa ovulación mensual se da gracias a este ritmo que siguen estas hormonas, ¿ya? Entonces, qué importante es este biorritmo de secreción hormonal, nuestro reloj biológico. Entonces, miren, aquí lo que tenemos son ritmos circadianos de secreción de hormona de crecimiento y cortisol. Miren, el estado de alerta, la vigilia, el sueño, la temperatura cómo varía, la hormona de crecimiento cómo varía. Vemos cómo el cortisol ha variado, ¿ya? Acá tenemos una tablita de qué hormonas tienen ritmo ultradiano, qué hormonas tienen ritmo circadiano y qué hormonas tienen infradiano. Bien, ahora vamos a ver los mecanismos de feedback o retroalimentación. Entonces, estos mecanismos, la liberación de hormona se regula, se tiene que regular, ¿no es cierto? Si se libera la hormona, este aumento de hormona a la vez va a inhibir que se siga formando más hormonas, ¿no es cierto? A eso se le llama mecanismo de feedback, que viene a ser la retroalimentación. ¿Qué
tipos de retroalimentación tenemos. Tenemos una retroalimentación negativa directa. Entonces, la retroalimentación negativa directa es de la respuesta hacia la célula endocrina, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá tenemos la liberación de insulina. Tenemos el incremento de glucosa, ¿ya? Se incrementa la glucosa. Entonces, esto de aquí va a estimular a las células beta que aumenten la producción de insulina, ¿no es cierto? Aumenta la producción de insulina. Empieza a aumentar la producción de insulina. Entonces, este aumento de la producción de insulina va a hacer que disminuya la producción de glucosa. Entonces, como la respuesta fue el aumento de glucosa, empieza a disminuir la glucosa en sangre. Entonces, por un feedback negativo, ¿ya? Se reduce el estímulo de liberación de insulina. Entonces, se ha aumentado los niveles de insulina por un feedback negativo, va a hacer de que la célula empiece a disminuir su producción de insulina. Luego tenemos acá, miren, la retroalimentación, pues vamos a ver aquí la retroalimentación negativa directa, perdón, y tenemos la retroalimentación negativa indirecta. ¿Cómo es esto? Entonces, bien, entonces tenemos acá, ya, tenemos acá la liberación del cortisol. Bien, tenemos acá a la hormona liberadora de corticotropina estimulando a la hipófisis para la liberación de corticotropina. Se libera la corticotropina y hace que se sintetice y se libere cortisol de la corteza suprarrenal, de la corteza adrenal. Bien, entonces empieza a aumentar los niveles de cortisol. Este aumento de cortisol de forma directa, ¿ya? Va a inhibir la secreción de ACTH, la secreción de corticotropina. En forma directa la inhibe. Pero también esta secreción de cortisol en forma indirecta va a inhibir a la liberación de la hormona liberadora de corticotrofina, porque directamente es a la ACTH, indirectamente es a la liberación de la hormona liberadora de corticotrofina. Por otra parte, eso es porque el cortisol ya está subidito. Por otra parte, esta corticotrofina que estuvo aumentando también le va a hacer un feedback, se llama un feedback corto a la hormona liberadora de corticotrofina, o sea, hipófisis, hipotálamo, ¿ya? Esta respuesta de acá, negativa directa, es órgano endocrino, hipófisis. Órgano endocrino, hipófisis. Y la respuesta indirecta negativa es órgano endocrino con hipotálamo, ¿ya? Con el hipotálamo. Muy bien. Luego tenemos una retroalimentación positiva. La retroalimentación positiva se da en muy pocos casos, porque si hubiera una retroalimentación positiva, entonces estuviéramos produciendo más y más hormona y eso sería pues un tumor. Pero ¿en qué caso se puede dar una retroalimentación positiva? Sí puede existir. Entonces se da, por ejemplo, en el ovario. Entonces el ovario, ¿ya? La LH va a hacer que la LH aumente los niveles de estradiol. Este aumento de los niveles de estradiol hace que se eleve, o mejor dicho, que estimule a la hipófisis a continuar liberando LH. Y así sucesivamente. Pero hasta un cierto momento. ¿Hasta qué momento? Hasta que se produce la ovulación. ¿Ya? Entonces tenemos acá la LH estimula el aumento de el estradiol. El estradiol estimula el aumento de la LH y así va. El estradiol, el LH aumenta el estradiol aumenta el LH y así sucesivamente. Pero llega un momento en que llega el pico de la ovulación y disminuye la LH
y por tanto disminuye el estradiol. Y aquí terminó la retroalimentación positivo que se daba por efecto del estradiol sobre la LH, ¿ya? En la ovulación. O sea, no es continuo, sino a un cierto punto del ciclo. ¿Qué más tenemos? Tenemos que también existe una regulación negativa y regulación positiva en base a la producción de receptores. Aquí se le llama una regulación positiva, dice cuando la célula blanco responde a la disminución en la concentración de la hormona, produciendo más receptores para ella, de esa manera incrementa la sensibilidad a la pequeña cantidad de hormona que presenta. Entonces, disminuye la producción de hormonas y ¿qué hace la célula? Trata de incrementar la densidad de sus receptores con la finalidad de captar lo más que pueda de las hormonas que están en su entorno. Y la regulación negativa es todo lo contrario. Cuando la célula blanca responde al aumento de la concentración de la hormona, produciendo menos receptores con la finalidad de que no sea sobreestimulada. Que no sea sobreestimulada también sucede a nivel de la célula blanca. ¿Qué más tenemos acá? Trastornos hormonales y niveles de afectación hormonal. Entonces tenemos acá que existen diferentes niveles de afectación hormonal. Entonces están relacionados con déficit o exceso de hormonas, disminución de los efectos fisiológicos de las hormonas, en una intensificación de los efectos fisiológicos de las hormonas. Entonces pueden clasificar los trastornos hormonales según su cantidad de hormona, hiper o hipotiroidismo, por ejemplo, el caso de hipertiroidismo o hipocortisolismo. Ahora, según el origen de la alteración, pueden ser primarios, secundarios o terciarios. ¿De cuándo estamos hablando de un problema, de un trastorno primario? Cuando el problema reside en la misma glándula endocrina. Secundario, cuando la causa viene de otro lugar como la hipófisis, en este caso la hipófisis, y terciario cuando radica a nivel del hipotálamo. Entonces, 3 niveles. Cada uno tiene su forma de presentarse los niveles hormonales, que eso lo diferencia entre uno y otro nivel. Entonces, ¿qué más podemos mencionar sobre la clasificación de los trastornos endocrinos? Entonces, vamos a ver que los trastornos endocrinos se pueden clasificar, vamos a ver de esta forma, trastornos congénitos de la biosíntesis de la secreción de las hormonas. Entonces, va a haber problemas en la biosíntesis de la secreción de las hormonas. Entonces, por ejemplo, no se sintetiza adecuadamente las hormonas, en el caso de un problema de una hiperplasia suprarrenal congénita, debido a un déficit, en este caso hay un déficit enzimático, por un problema en la síntesis de estas enzimas, un defecto congénito, genético. Entonces, por ejemplo, en el caso de la 21-hidroxilasa, entonces no se van a formar adecuadamente las hormonas, en este caso el cortisol, la aldosterona, ¿no es cierto? Trastorno de la secreción hormonal. También puede suceder que se dé trastornos en la secreción de las hormonas, no se libere adecuadamente. Trastorno del transporte hormonal. En el caso del transporte hormonal es demasiado raro, porque cuando hay déficit o hay exceso de transportador de hormonas, no refleja mucho porque el que produce el efecto es la hormona libre. Tenemos trastornos de la acción de las hormonas. Puede haber una ausencia de transformación de la prehormona en una hormona activa cuando hay déficit o no hay una regulación adecuada de las hormonas que participan en la incisión de estas prehormonas. Defectos de los receptores. Puede haber también defecto de receptor de la acción de las hormonas. Puede haber lo que se llama resistencia a la insulina, resistencia hormonal, ¿no? Que se produce a nivel de los receptores, por ejemplo, de los receptores a la insulina, puede haber una resistencia a la insulina. La ausencia de sustancias intracelulares portadoras de la hormona también puede suceder. Trastornos del metabolismo y excreción de las hormonas.
no hay una excreción adecuada de las hormonas. Por ejemplo, sucede si yo tengo un paciente, que tiene una enfermedad renal crónica severa, no va a haber un metabolismo adecuado, por ejemplo, de la insulina. Entonces, en un paciente diabético, ¿ya? Que estuvo utilizando, suponiendo solamente metformina, termina siendo una enfermedad renal crónica severa. Muchas veces, esta poca insulina que produce por el problema de la excreción, del metabolismo y de la excreción de esta hormona, hace que el paciente empiece a producir hipoglicemias. El paciente empieza a producir hipoglicemias. ¿Por qué? Porque hay trastornos en el metabolismo y excreción de las hormonas. Del trastorno del sistema de regulación, ¿qué puede pasar acá? Por ejemplo, una hiperplasia productora del ACTH, una hiperplasia a nivel de la hipófisis, productora de ACTH. Entonces se va a producir de forma autónoma la ACTH, que no va a responder al feedback negativo del cortisol. Entonces, por más que está alto el cortisol y debería inhibir a la ACTH, sigue produciendo cortisol en altas cantidades. Producción hormonal autónoma. Los tumores, ¿no es cierto? Los tumores producen hormonas de forma autónoma. No se regulan, no se pueden regular, empiezan a producir hormonas sin control. Hipofunción endocrina por destrucción de las glándulas. También sucede, ¿no es cierto? Por ejemplo, sucede a nivel suprarrenal. Se produce por el efecto de una TBC sistémica, se puede reproducir una necrosis y una hemorragia suprarrenal, de tal manera que el paciente queda con una insuficiencia renal secundaria a una TBC, y ese paciente necesita un tratamiento sustitutorio hormonal. O que por necesidad de una cirugía se tiene que sacar o digamos, en el caso de la hipófisis, se tiene que tratar de sacar el tumor y a la vez se compromete la secreción de las hormonas, en este caso hipofisiarias. Y también se habla de un síndrome psíquico endocrino. Las hormonas, por ejemplo, como el cortisol, el exceso dentro de la parte clínica puede darnos, por ejemplo, un trastorno mental, nos puede dar un trastorno tipo psicosis, tipo esquizofrenia, pero por un problema hormonal. Entonces se corrige ese problema hormonal y mejora ese trastorno o ese síndrome psíquico. ¿No es lo mismo? Bien, ahora vamos a ver las consideraciones generales de las pruebas de estimulación y de supresión, ¿ya? Entonces, el endocrino, aparte de medir los valores basales de las hormonas tiroides, de medir los valores basales de las hormonas, muchas veces hay necesidad de hacer pruebas endocrinas, pruebas de función endocrina, ¿ya? Entonces, la mayoría de las hormonas, como ya vimos, están sujetas a ritmos diurnos o ultradianos, perdón. Se secretan de forma pulsátil, está regulada por retroalimentación normalmente negativa desde los órganos diana, desarrollan secreción autónoma en estados patológicos. Por norma general, cuando existe una sospecha clínica de exceso de producción, entonces sospechando que está produciendo mucho, se utilizan pruebas de supresión. Y cuando existe una sospecha clínica de insuficiencia, se utilizan las pruebas de estimulación. Entonces, estas pruebas deben tener sensibilidad, especificidad, reproducibilidad y control de calidad interno y externo. Algunos ejemplos de lo que son las pruebas dinámicas endocrinológicas. Perdón. Por ejemplo,
tenemos acá la prueba de intolerancia a la insulina, ¿ya? Tenemos la prueba de intolerancia a la insulina. Entonces, en este caso, vamos por acá, estamos acá. ¿Con qué finalidad hacemos una prueba de intolerancia a la insulina? Diagnóstico de deficiencia de ACTH y diagnóstico de deficiencia de hormona de crecimiento, ¿ya? Entonces, estamos viendo que vamos a evaluar una deficiencia, entonces estamos hablando de una prueba tipo, una prueba de estimulación. Entonces, perdón. ¿Qué va a pasar? A ver, imagínense, es un paciente, vamos a imaginarnos de un niño pequeño que no crece adecuadamente, ¿no? Su crecimiento está menos de lo que debe ser. ¿No? Para eso podemos hacer esta prueba de deficiencia de hormona de crecimiento. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a estimular que se aumenten los niveles de hormona de crecimiento. Entonces, se le inyecta insulina, Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a inyectar insulina, vamos a hacer que se produzca hipoglicemia. Esos niveles de hipoglicemia van a hacer que se estimule la liberación de hormona de crecimiento, vamos a hacer que se estimule la liberación de ACTH, ¿ya? ¿Por qué? Porque la hipoglicemia hace que se libere hormonas contrarreguladoras, entre ellos el cortisol, el glucagón, el ACTH y la hormona de crecimiento. Entonces, un estímulo de la liberación de la hormona de crecimiento es la hipoglicemia. Entonces, de esta forma, va a aumentar los niveles de hormona de crecimiento y eso es lo que vamos a ver. En el paciente con niveles de hormona de crecimiento normal van a aumentarse dentro de los normales y en el paciente que tiene déficit de hormona de crecimiento pueden aumentar, pero de forma inadecuada, ¿ya? ¿Qué va a pasar en esta prueba de estimulación con GH con glucagón? Entonces, para diagnóstico de deficiencia de hormona de crecimiento y para diagnóstico de hipopituitarismo. Ya, la prueba también es del eje hipotalámico cuando hay problemas de PTI, en este caso está contraindicado. Igual, inicialmente, el glucagón va a ser de que eleve los niveles de glucosa en la sangre, pero por un efecto contrario, a las horas, va a haber más bien una disminución de la glucosa. ¿Por qué? Porque hay una regulación con la insulina. Entonces, empieza a subir los niveles de glucosa, aumenta rápidamente los niveles de insulina tratando de controlar los niveles de glucosa. Y por un efecto hace que estos niveles de glucosa empiecen a disminuir. Y eso hace que aumente los niveles de hormona de crecimiento. Pruebas de sobrecarga oral a la glucosa. Miren, la prueba de sobrecarga oral a la glucosa puede ser una prueba de supresión o puede ser una prueba de estimulación. Cuando hago una prueba de supresión, cuando hago diagnóstico de acromegalia. Entonces, ¿qué va a pasar en lo normal? Si hago una prueba de sobrecarga oral de la glucosa, los niveles de hormona de crecimiento deberían disminuir, ¿ya? Pero ¿qué pasa cuando un paciente tiene acromegalia? Ya sabemos que los niveles de hormona de crecimiento están elevaditos. Entonces, no hay una respuesta, no responden a esa supresión, no disminuyen. Y eso hace un diagnóstico de acromegalia. Generalmente estas pruebas se hacen cuando el diagnóstico no está bien confirmado y es un diagnóstico sospechoso. Igual, ¿qué va a pasar con la prueba de sobrecarga de la glucosa para diagnóstico de diabetes mellitus? Yo tengo un paciente, diagnóstico de diabetes mellitus, se hace con glucosa
en ayunas mayor de 125 y con una glucosa post sobrecarga de 200. Tengo un paciente, tiene una glucosa de 145, 150, tiene una glucosa basal de 110, 115. Entonces, quiero ver si tiene o no diabetes. Quiero ver si su páncreas produce adecuada cantidad de insulina para regular la glucosa que le voy a dar en la sobrecarga. Entonces, le doy esa sobrecarga de glucosa. ¿Con qué finalidad? De estimular la secreción de insulina del páncreas. Bien, si se estimula adecuadamente la secreción de insulina, los niveles de glucosa van a estar dentro de lo normal. Pero si no se logra estimular adecuadamente, podemos hacer el diagnóstico de diabetes mellitus, porque la glucosa va a quedar alta. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos acá? Hay otras pruebas, por ejemplo, Bastial diurno dice cortisol medianoche y de las 9 de la mañana, o de las 11 de la noche y 8 de la mañana. Confirmación de la sospecha de un síndrome de Cushing. Dice, periodo de ritmo circadiano del síndrome de Cushing. El paciente debe estar dormido para la extracción de la muestra de las 24 horas o de las 23 horas. ¿Ya? 24 o 23 horas. Entonces, ya vimos el esquema, ¿no es cierto? Ya hemos visto el esquema. El paciente debería estar suprimido o disminuido en la noche y aumentado en la mañana, a las 9 de la mañana. Entonces, estos pacientes que tienen un problema de un tumor suprarrenal o de un tumor hipoficiario productor de CTH o suprarrenal productor de cortisol, entonces van a tener los niveles de cortisol altos tanto en la mañana como en la noche. Pero previo a eso incluso, el paciente puede tener valores normales en la mañana, pero ya hay por ahí una sospecha clínica, como que hay alguna característica, pero yo tengo mi cortisol, perdón, pero tengo mi cortisol basal normal, de las 8 de la mañana. Entonces, todavía tengo la duda, ¿qué puedo hacer? Extraigo mi muestra a las 11 de la noche, o a las 4 de la tarde también se puede hacer. Y vemos que se mantiene incluso igual que en la mañana. Y eso significa que ya se perdió el ritmo circadiano. Y eso es equivalente. ¿Y eso por qué? Porque el paciente tiene un síndrome de Cushing. ¿Qué más podemos hacer? Pruebas de supresión nocturna con dosis bajas y altas de dexametasona. Entonces, también el corticoide o la dexametasona, que es un corticoide, si nosotros le damos, va a suprimir la producción de cortisol. O sea, hace que el CTH se inhiba y se produzca los niveles de cortisol en la mañana. Entonces, como vemos acá, al pacientito se le da de tomar su dexametasona, que puede ser 1 o 2 miligramos, ¿ya? Y esa ingesta de cortisol, la de arriba, miren, ojo, acá hay algo interesante, 8 de la mañana y 4 de la tarde, que también se suele utilizar para ver el ritmo circadiano del cortisol. Y acá tenemos cuando al paciente se le indica que a las 11 o 12 de la mañana, generalmente es a las 11, esta es la hora más correcta. Entonces toma su dexametasona, 1 o 2 miligramos, y al día siguiente a las 8 de la mañana se le mide el cortisol. Entonces, ¿cómo debería estar? Debería estar suprimido los niveles de cortisol. Pero si están normales o altos, entonces simplemente eso ya nos da una sugerencia alta de un síndrome de Cushing. Luego tenemos pruebas cortas de estimulación con tetracosáctida, o sea, el ACTH sintético, diagnóstico de insuficiencia suprarrenal primaria, por ejemplo, en la enfermedad de Addison. Entonces, la ausencia de aumento en la secreción de cortisol después de la prueba de ACTH sintética indica insuficiencia suprarrenal. Tenemos un paciente igual, como que no está muy definido con el cortisol, no sabemos si es un problema primario o puede ser de otro lado. Entonces,
no, en imágenes a veces no se ve adecuadamente. Podemos hacer esta prueba con la CTH sintética. ¿Qué es lo que tiene que hacer la CTH sintética? Estimular la producción de cortisol. Si no hay ese aumento de secreción de cortisol después de la prueba, entonces estamos haciendo un diagnóstico de una insuficiencia suprarrenal primaria. ¿Por qué primaria? Porque el problema está en la corteza suprarrenal que no responde a la ACTH. Muy bien. Eso sería todo con respecto a lo que es la introducción a lo que es endocrinología. ¿Alguna respuesta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta de parte de ustedes? Creo que no, doctor. Estuvo bien claro. Ya. Sí, doctor. Muchas gracias. Dime. Ya. Las diapositivas te lo envío al correo de Gabriel. Gabriela, tú eres la delegada, ¿no es cierto? Gabriela Campos, ¿no? Sí. Ya, tú me envías tu correo ahí al WhatsApp para poder enviarte las diapositivas y le puedas enviar a todos tus compañeros, ¿ya? Ok, doctor. Muchas gracias. Listo, gracias también. Nos vemos en la próxima clase. Gracias, Doc. Gracias a Gracias, todos. doctor. Gracias, Buenas doctor. noches.